estoy... Ahí está, estaba buscando específicamente ahora en el manual de Alteri... No, ¿cómo era este tipo? Galetti. Página 516. Algunos debates, ¿sí?, que se llevan a cabo. Como te digo, la cuestión de la religiosidad católica como única, verdadera, exclusivamente la del Estado. El gobierno federal la acata, sostiene, protege, particularmente para el libre ejercicio. Bueno, esto generó todo un debate sobre si se lo sostiene, sobre si no. La cuestión de la capital de Buenos Aires, a ver, lapicito, pim pam pum, para acá. El artículo 3, que es referente a la capital, fue objetado, ya que podía quedar a merced de Buenos Aires su aceptación o rechazo. O sea, los tipos estaban decidiendo sobre que la capital sea Buenos Aires cuando Buenos Aires no estaba ahí, ¿sí? Ponemos acá, ahí está. Bien, la cuestión de los gastos de la aduana, lo que sería una especie de federalización de la aduana, y particularmente la libertad de culto que va a quedar como nosotros la entendemos. Pero todo esto va a generar un montón de polémicas, discusiones. Básicamente, quien fue el padre del constitucionalismo, podríamos decir, a ver, ¿dónde tengo acá el... Bien. El padre del constitucionalismo va a ser Alberdi, así que él va a escribir un texto denominado Las bases para la construcción de la Constitución. En estas bases y condiciones, él va a ir analizando. Es un libro muy interesante, en lo personal no me pareció tan intelectual. Hace un análisis casi de una o dos páginas de distintas constituciones de las cuales él se va a basar. No me parece un libro súper impresionante. Analiza muy escuetamente las constituciones, pero bueno, nuestra facultad lo quiere mucho. Alberdi, es cierto que era un gran intelectual, es cierto que tuvo que estudiar un montón de constituciones, en las cuales se va a basar digamos, más que nada en la Constitución de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, en la Constitución de Francia, un montón de cuestiones vamos a tener nosotros ahí, y se va a basar en la tradición jurídica de Inglaterra también. Bueno, esa va a ser la cuestión de la base. La fuente, la filosofía de la organización, ya te lo digo. La filosofía es que es una constitución racionalista, normativa, típica del siglo XIX, de líneas liberales, con elementos de carácter histórico. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Sí? Va a estar inundada de lo que sería el positivismo, es una corriente de pensamiento que vas a estudiar en Introducción a la Sociología, si es que no lo estudiaste ya. Racionalista, normativa, en donde se va a estipular la creencia de lo que es una jerarquía de leyes, primero la Constitución, y de la Constitución nacional, tienen que desprenderse las leyes inferiores, ¿sí? Por eso es normativa. Es muy típica del siglo XIX, sí, porque bueno, Alberdi se va a basar en un montón de constituciones, de hecho bastante tardía va a ser la nuestra. De líneas liberales, libertad de cultos, un montón para la época, libertad en cuanto a la igualdad, por ejemplo, somos iguales, por lo menos ante la ley, y con carácter histórico. ¿Por qué con carácter histórico? Porque bueno, cada provincia va a mantener su autonomía con respecto a otras provincias. Cada una va a tener su poder ejecutivo, legislativo, judicial, cada provincia. ¿Sí? Inclusive cada provincia, como vos sabés, va a tener su propia constitución, por ejemplo, la constitución de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia va a tener su bandera, como vos sabés, la bandera bonaerense, por ejemplo. Pero, como no somos estados separados, ¿sí?, hay un poder ejecutivo, legislativo nacional y judicial nacional que de alguna manera nos une a todos. Y acá hay una cuestión entre el presidente, ¿sí?, que tiene algunos poderes, pero, digamos, no tiene otros poderes que sí tiene, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay una cápita, hay una parte de la Constitución donde, bueno, el poder provincial, ¿qué delega al presidente? ¿No? Hay una cuestión que esto no te lo van a pedir en historia constitucional, sino que son cuestiones que vas a ir estudiando vos, por ejemplo, el derecho constitucional. Hay algunas cuestiones que delegan, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, el Código Civil, que lo va a realizar Vélez Sarsfield, va a ser de nación, y provincia lo tiene que acatar. Tienen que acatar el pago de lo que serían las aduanas, ¿sí?, para los gastos de nación.
y tienen, bueno, luego hoy tienen que acatar un plan de estudio educativo que es nacional, bueno, y demás. Pero tampoco el presidente va a poder agarrar e intervenir en la provincia, no puede agarrar y mandarte un ejército y entrar. Esto en la Constitución. Vos acordate que 1859 va a haber una batalla de Cepeda, 18... Bueno, 61, bueno, un montón de cosas. Pero acordate que va a haber más batallas. Bueno, secesión de la provincia de Buenos Aires y su relación con la Confederación Argentina, Rosario su declaración como ciudad. A partir de 1852, vos acordate que Buenos Aires se había separado de la Confederación, no quería saber nada, ¿sí? Y todo lo que te conté. Rosario, su declaración como ciudad, bueno, acá Urquiza va a declarar como ciudad la formación de la ciudad de Rosario, que va a servir como puerto y como una especie de comienzo de lucha de la hegemonía del puerto en Buenos Aires. Batalla de Cepeda y Pacto San José de Flores 1859, reforma constitucional de 1860, es básicamente todo lo que lo que ya vimos. La batalla de Cepeda, 1859, gana Urquiza, se hace el Pacto de San José de Flores, donde se estipula esto que te digo, de que Buenos Aires forma parte de la Confederación, que acepte su constitución con algunos cambios, y que se confeccione la aduana nacional. Por ejemplo, si ponemos acá reformas de 1860 Constitución, bien clarito va a estar acá. Este es Mitre, este que está acá. Acá hay unos memes, por así decir, que se hacían en esa época con Sarmiento, pero que eso lo vamos a ver en todo caso en la siguiente unidad. Un montón de cosas. Primero la cuestión de la capital federal, la nacionalización de la aduana, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo. Los derechos de la exportación, bueno, acá queda, como te digo, determinado que la aduana y los gastos van a ser de nación o con cierta coparticipación. Queda un porcentaje para Buenos Aires. Reducción de las facultades del gobierno nacional a pedido de Buenos Aires, ¿sí? Porque ellos siempre temen de, ¿cómo se llama? Temen de, por ejemplo, mira esto, eliminar la facultad del Congreso Nacional de revisar y reprobar las constituciones provinciales. Como que se determina, por ejemplo, las provincias están antes, las provincias vinieron primero, antes que el Poder Nacional. Primero surgen las provincias y luego surge el Poder Nacional. Entonces, que el Poder Nacional no se pueda entrometer en la conformación de la Constitución, de las constituciones provinciales. O sea, la Constitución provincial no puede ir en contra de la Constitución nacional, pero no puede meter mano el presidente de nación de las constituciones provinciales. Prohibición del Estado Nacional de legislar sobre libertad de imprenta, bueno, un montón de cuestiones. La cuestión de los diputados y senadores, el nombre del país. Bueno. Es un montón. Por eso, básicamente lo que te van a evaluar a vos es esta cuestión de que Buenos Aires forma parte de la Confederación y la nacionalización de la aduana me parece como los que más resumen. La batalla de Pavón, el fin de la Confederación Argentina, esto lo vimos, en 1861, la batalla de Pavón, estaba ganando Urquiza, pero termina ganando Mitre, chan chan. Y 1862, bueno, va ganando Mitre, ¿viste? Va subiendo por todas las provincias, va gobernando y comienza entonces la hegemonía de Buenos Aires. Inclusive en 1862 Mitre se hace presidente, ¿sí? Se hace el proceso de codificación que tiene que ver con el Código Civil de Vélez Sarsfield, también va a ser una obra impresionante. Vélez Sarsfield va a tomar un montón del Código Civil napoleónico, o sea, el de Francia. Bueno, tiene algunos principios, el Código Civil de Vélez Sarsfield, como la responsabilidad objetiva, la parte del favor debilis, cómo es que, digamos, el Estado se convierte en cierto garante de las libertades individuales, digamos,
en aquellos casos donde puede haber abuso de poder o de posición dominante. Esto es algo que vas a estudiar en realidad en Civil y Comercial. Se organiza la justicia federal y se conforma la Corte Suprema. Cada provincia, sus jueces, como veladora de la Constitución Nacional, la Corte Suprema. Entonces vos podés, vos tenés tus juicios en Provincia de Buenos Aires, tenés una primera instancia, vas a tener una segunda instancia, y en el caso en el que vos digas, no, estos jueces de provincia, por ejemplo Buenos Aires, están incumpliendo una ley de la Constitución Nacional, bueno, ahí vos accedes a la Corte Suprema de Nación. El problema de la... esto era hasta 1860. No, sí, está bien, si yo te hablé hasta acá. El problema de la capital federal, ahora voy a correr a mi gatito y te pongo stop y